Dios les va a hablar hoy. ¡Amén! Quiero contarle una historia de uno de los hombres más conocidos en la Biblia. Ponga atención. Uno de los hombres más conocidos, sabemos que uno de ellos es David. Pero hay otro hombre llamado Abraham. ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham? Sí, amén. Cuando hablamos de Abraham, ese cual nos va a contar la historia del padre de la fe. ¿Sabían que Abraham era denominado el padre de la fe? Sí. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Abraham tendría una fe perfecta? No, porque era un ser humano. No existe un hombre perfecto. El único hombre perfecto se llama Jesucristo. Pero quiero contarle una historia de él que tal vez usted se va a identificar. ¿Ya la pusieron? Vamos a abrir la Biblia, por favor, o ya la lee ahí. Voy a utilizar la Reina Valera, pero también voy a utilizar la traducción actual, que esa no tienes que ponerla porque nada más es muy poco. Y vamos a leer en Génesis 12, del 1 al 2. Fíjate cómo dice aquí las señales que habla Dios para Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, punto 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, sal totalmente de tu zona de confort. Sal totalmente de tu comodidad. Sal totalmente a un mundo que no conoces, a la tierra que te mostraré. Pregunta aquí, ¿a dónde iba Abraham? No sabía. No había ni siquiera una dirección. Vete para allá. ¿Para qué lo iba a mandar Dios ahí? Para hacer de él una gran nación grande, y aparte lo iba a bendecir, lo iba a engrandecer su nombre, y él sería totalmente bendición. Ahora vamos a ver la escena. Vamos a ver la escena de eso. Imagínate la historia de Abraham. Abraham tiene a su papá, tiene a su mamá. La Biblia no dice, pero sí dice que tenía un papá, pero seguramente tenía una madre, o tal vez su madre ya había muerto. Eso no nos importa en este momento. Pero Abraham tenía una familia, ¿de acuerdo? Y tenía una comodidad. Abraham era un hombre cómodo, porque en la casa de su padre los rabinos, los estudiosos de eso, dicen que Abraham era rico, o sea, no le hacía nada de falta en su casa. ¿Quién podría dejar la casa cuando había economía? Cuando había una familia. ¿Quién? Ahora, su papá no era un hombre que creía en Dios como cree usted, como creo yo. No, su papá era politeísta. ¿Qué es politeísta? Su papá tenía muchísimos dioses. Dice que el papá de Abraham tenía tantos dioses como días del año. 365 dioses aproximadamente. Recordemos que el calendario hebreo es diferente al calendario de nosotros, pero vamos a dejarlo en 365 días. No nos vamos a meter en esos detalles. Había dioses para todo, así como en México. Dioses para la agricultura, dioses para la lluvia, dioses para que no lloviera, dioses para lo nublado, dioses para todo. Había dioses. Y un día el papá de Abraham sale al campo y Abraham ve a los dioses y toma un martillo, toma un mazo y empieza a romper todos los dioses, pero había un dios más grande que otros. Y le pone el martillo ahí. Y le dice a su papá, Abraham, ¿qué tontería hiciste? ¿Quién rompió los dioses? Yo no fui. ¿Quién fue? Ese. ¿Cómo que ese Dios? Si mira, no puede ni levantar las manos, ¿cómo va a romper los otros dioses? Papá, si no levanta las manos, ¿cómo tú crees en eso? ¿Por qué hablamos de esta escena de Abraham? Porque imagínate cuando de verdad un día se para Abraham y dice, papá, ¿qué crees que Dios me habló? Tú puedes decir en ese momento, oh, amén. Pero su papá diría, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? O sea, recuerda el contexto. Tenemos tantos, un día Dios me habló. Dios te habló, hijo. ¿Estás loco? Si sos de barro, ¿cómo te va a hablar Dios a ti? Y luego, ¿qué es más? A ver, bueno, Abraham te habló, ¿qué te dijo? Pues me dijo que me fuera de tu familia. Ahora Dios es divisor de familias. Y aparte me dijo que me iba a engrandecer por allá. Abraham, a ver, vamos a pensar, hijo, tranquilo, que aquí no eres grande, hijo. Hijo, cuando yo me muera, toda esta tierra, todo ese ganado es tuyo. ¿Para qué quieres ir a un lugar donde vas a ser grande? Porque siempre estudiamos la historia de Abraham, pero nunca nos imaginamos el contexto. ¿Se le ha puesto a pensar en esto? O sea, a ver, ¿a qué vas a hacer? Recordemos que Abraham tenía toda la comodidad.
vida, pero Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿qué vas a hacer? Y dice que Abraham le dijo a su papá, me voy. Tal parece que es una locura lo que Dios le estaba hablando a Abraham. Es más, Abraham ni siquiera había hecho un culto como usted y yo. No había ido a la iglesia. Abraham un día escuchó una voz que le dijo, vámonos. O fue un sueño tal vez, no sabemos, la Biblia no dice que fue un sueño o fue una voz en aquel tiempo. El chiste de todo esto es que es verdad. Abraham era un hombre de adoración. Y en aquel tiempo se prestaban los sacrificios. Hoy día no hacemos sacrificios, pero en aquel tiempo se prestaban los sacrificios. Entonces, antes de avanzar Abraham, hacía algo: adorar y sacrificar. Adorar y sacrificar. ¿Sabes cuál es una de las cosas de la iglesia hoy día? Que la iglesia de hoy no adora ni sacrifica. Y tú puedes decir, pues no, que no hay sacrificios, pastor. No estoy hablando de matar a alguien. ¿Sabes qué sacrificamos? Nuestro propio yo. Sí, amén. ¿Sabes que no adoramos? ¿Cómo queremos conseguir éxito si no adoramos? No tenemos una vida de sacrificio, una vida de altar, donde no me presento solamente con música, sino me presento a escuchar a Dios y decirle, como dijo aquel hombre, habla que tu siervo escucha, Señor. No vengo a pedir una lista, Señor, te encargo el Mustang, te encargo la lista de Walmart, te encargo mi trabajo. No, eso no es adorar, eso es pedir. Y la mayoría de la gente no adora, pide. Piensa que Dios es un cajero automático donde tú metes la tarjeta y sacas algo. A ver, me voy a hincar, a ver si Dios le saco algo. Y eso no es adorar. Eso lo hace cualquiera. Yo creo que nos falta mucho. Me gustó la expresión de un pastor que escuché en alguna ocasión y dijo, la solución a tus problemas está en la medida de tu adoración. No lo entendí. La solución a tus problemas está en la medida de la adoración. El pastor dijo, vamos a adorar y os va a mandar ángeles. No era una locura. Esto es totalmente bíblico. Mientras yo adoraba, algo sucedía. Amén. Pero el tema no es la adoración hoy. Yo me metí ahí, pero el tema no es la adoración. Entonces, Abraham tenía que cambiar todo en la adoración. Y dice que salió de ahí, pero un día al hombre padre de la fe, como un ser humano, le vino una duda en su corazón. Fíjese lo que dice. Dice que en el 12:10 hubo entonces hambre en la tierra. Ya llegó a la tierra. Ahí ya llegó a la tierra. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Eso dice la 60. Déjame leer la traducción actual. En aquel tiempo llegó a faltar la comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Traducción actual. Ahora, la versión Reina Valera 60 dice una palabra: descendió. Ponga atención. Descendió. Digan conmigo, descendió. Descendió. Ahora, no significa que geográficamente descender estuviera abajo de una llanura. No significa que descender, que Egipto estaba al sur. No. La palabra descender en el hebreo que se ocupa aquí tiene dos connotaciones. Una, se desanimó, que es la misma palabra que se usa para se deprimió. Y la otra palabra es menguó su fe. Menguó su fe. No es que descendió a un lugar geográfico, descendió en su espíritu. Descendió porque Dios le había dicho: Abraham, vete a la tierra, te voy a bendecir, allá vas a ser de bendición. Y cuando llegó Abraham, vio las cosas bien, dijo chupi, pero de repente empezó a haber hambre. Y entonces Abraham dijo, como que a Dios se le olvidó, como que a Dios ya no estamos muy de acuerdo. Y alguien le dijo a Abraham: allá en Egipto hay comida, vámonos. Y Abraham fue a Egipto. Pregunta, ¿cuándo Dios le dijo a Abraham que fue a Egipto? ¿De qué fue la idea de Abraham? No fue de Dios. ¿Cuántas veces descendemos en nuestra fe? Pastor, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué cree que está muy difícil de situación de conseguir un trabajo donde los domingos me ocupan? Ay, hermano, descendiste. Ay, hermano, descendiste. ¿Cuántas veces ha descendido en lo que Dios no le dijo? Y luego quiere que oremos para que ascienda. ¿Por qué? Si no es mi culpa de Dios, es culpa de usted.
No es culpa de uno, no es culpa del pastor cuando descendemos. Nosotros somos arquitectos, si me permite el término, de nuestro propio diseño. Ahora, no estamos juzgando a Abraham, es de humanos descender. A ver, otra vez, es de humanos descender, es de humanos dudar, porque estamos acostumbrados a ver. Pero cuando no vemos es de humanos, Señor. No se ponga triste por esto. Pero queremos identificarnos que Abraham descendió. Entonces, pero fíjate cómo Dios lo llama a él, el padre de la fe. ¿Cómo va a ser padre de la fe si descendió? ¿Y sabes cuál fue el problema de Abraham? Que Abraham vio que había hambre y se le olvidó la promesa de atrás y descendió. Diga conmigo, descendió. ¿Por qué llamamos bendición a descender si no fue la decisión de Dios? Y Abraham pensó que era de bendición porque faltó comida en la región de Canaán, era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto porque ahí había ¿qué? Comida. Entonces cuando Abraham hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, se fue a Egipto. ¿Qué pasa cuando descendemos? ¿Qué pasa cuando descendemos? Dios no se mete, Dios se hace a un lado. Y yo creo que un ángel del cielo, el Espíritu Santo, le dijo: Padre, ¿ya viste a Abraham? Pues hijo, pero yo no lo mandé. Es consecuencia de sus propios actos. Oye, Padre, pero Egipto significa pecado. Toda la Biblia, lo que es Egipto y Babilonia, si usted entiende la Biblia, es pecado, es lugar malo. Padre, se va a meter a la madriguera de los roedores, Padre. Pues hijo, pero hay una cosa que se llama libre albedrío. Entonces, al final del día, Dios habló con Abraham. ¿Qué pasa cuando descendemos de Egipto? Dejamos de ser fieles. ¿Qué pasó cuando Abraham, si usted lee la Biblia, no la lee ahorita, pero cuando Abraham fue a Egipto, pasó algo, dejó de hacer sacrificios. En Egipto Abraham no hizo ni un sacrificio. Abraham era un hombre de altar, pero llega a Egipto y se acabaron los sacrificios. Pastor, ¿cómo sé que estoy en Egipto? No, hay sacrificio, no hay sacrificio en su vida. Si no hay sacrificio, está simpatizando con Egipto. Si no hay sacrificio, está simpatizando con Egipto. Otra vez. Abraham dejó de hacer sacrificios. En Egipto no hubo más ganado. En Egipto no hubo más altares. En Egipto estaba infestado de dioses. Todas las deidades egipcias, todo el poder. Pero Abraham se contaminó de eso y dejó de hacer sacrificios. Por eso es tan importante tener una vida de altar. Porque podemos decir: no, pastor, yo estoy en la promesa de Dios. Pero si no hay sacrificio, estamos camino hacia Egipto. Oigan, Egipto. Porque el altar siempre funciona. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hacía altares de adoración, de entregar nuestros cuerpos en adoración. Decía: Jesús fue el altar perfecto. Pero pensamos que como Jesús es el altar, ya no vamos a altar nosotros. No, orar sin cesar es obra de altar. No se conformen a la medida de este mundo, apóstol Pablo, sino renueven su mente, altar. Apocalipsis, estaba yo, Juan, en el día del Señor. ¿En qué estaba? En el altar. Entonces no podemos decir que el altar es del Antiguo Testamento. El altar es el presente de hoy y de mañana. Y cuando lleguemos al cielo, dijo el pastor, vamos a adorar, porque vamos a hacer altar. Imagínate. Es como un carnicero sin carne. Imagínate. ¿Qué vendería un carnicero sin carne? Un cristiano sin altar. Dice que Abraham, ahí en Egipto, se fue a Egipto, ¿por qué? Porque vieron lo que sus ojos le convenía y no lo que le convenía a Dios. La mayoría de las veces vemos lo que nos conviene a nosotros y no a Dios. Es más, te la pongo así. ¿Sabes por qué oramos? Por lo que nos conviene y no por el propósito de Dios. Dios nos mete en una situación o permite una situación, porque Dios también permite. Dice que Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto por el Espíritu. ¿Quién lo dio? El Espíritu, no fue el diablo, fue el Espíritu. Imagínate si Jesús hubiera sido cristiano de ora para que lo saque. Manda WhatsApp a todos para que lo saque. Pero en el grupo. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros oramos por nuestra conveniencia y no por el propósito. Señor, sácame de esta. Señor, quítame esta. Señor, quítame la otra. Y nunca le decimos, Señor, que se haga tu voluntad en este propósito. Porque voluntad es igual a madurez. No se duerma, hermano. Amén. Porque voluntad es igual a madurez. Y nosotros como cristianos oramos por nuestra conveniencia y no por el propósito de Dios. ¿Sabes cómo el campeón de box es más fuerte? Porque ha recibido. Porque le dieron en este lado y entonces el coach le dijo, hey, levanta la guardia de este lado. Ah, ya aprendí algo. Aprendemos en la práctica. Sí. Pero con Dios no queremos así, porque somos cristianos endebles. Cristianos que descendemos de Egipto. ¿Te estoy diciendo muy fuerte o lo estoy diciendo? Muy bien. Cristianos que no tenemos. Pastor, ¿por qué no prospero en mi vida? ¿Por qué estás en Egipto, amigo? Porque quieres que se saque, quieres que te sustraiga. Es más, tenemos las pruebas de la vida, decimos, Señor, ya ven por el arrebatamiento, ya sácame. ¿Por qué quieres huir? Cuando Dios quiere formarte. Entonces, dice que sus ojos vieron lo que le convenía y se le olvidó buscar el camino de Dios. Incluso cuando llega a Egipto, sucede algo. Aconseja a su mujer, hey, no le digas que eres mi esposa, eres mi hermana. Eres mi hermana. ¿Cuántas veces aconsejamos a alguien más para descender a Egipto? Porque nunca descendemos solo. Siempre llevamos a alguien más. ¿Cómo ves, marido, si dejamos ir a la iglesia y nos metemos a trabajar acá? Involucraste a tu marido, involucraste a tus hijos, involucraste a todos y llevaste a la perdición, no tu vida, una familia. Eres responsable de lo que estás haciendo. Eres responsable. Pastor, ¿por qué mis hijos no creen en Dios? Crecieron y ahora tienen ideas modernas. Porque fuiste a Egipto, amigo. E hizo bien Abraham por causa de ella. ¿Quién? El faraón. Y tuvo ovejas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Le dieron borregos. Y tuvo vacas. ¡Wow! ¡Qué asnos, siervos, criadas, asnas, camellos! Mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Pastor, le fue re bien a Abraham en Egipto. Le dieron borregos, le dieron vacas, le dieron esclavos, le dieron todo. Es de bendición. ¿Seguro? Dice que tuvo esto. Fíjense cómo dice la traducción actual. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, siervas, sirvientes y camellos. Todo lo que dice, pero todo esto no le agradó a Dios. Hay ganancias que a Dios no le agradan. Así es. Hay ganancias que a Dios no le agradan. Y dice que Abraham pensó que ese negocio era de bendición. Pero dice que todo lo que esto no le agradó a Dios y mandó graves enfermedades al rey y su familia. A ver, volvamos al 12. Y Abraham, ¿y serás de qué? De bendición. ¿Y en Egipto de qué era Abraham? Entonces, dice que Abraham hizo exactamente lo contrario de lo que Dios le dijo. Dios no le dijo que descendiera a Egipto. ¿Qué pasa cuando dejamos el plan de Dios y nos vamos a nuestro Egipto? Nos volvemos maldición aunque saquemos ganancias. O sea, pensamos que le podemos picar los ojos a Dios. Pensamos que Dios va a decir, oh, sí es cierto, yo te iba a decir una forma, pero ¿qué crees, hijo? ¿Qué crees? Tienes mejor idea. Ángel, Gabriel, Miguel, el hermano tiene mejor idea. Y dijo Dios, no se me había ocurrido. Qué bueno que hiciste eso. A veces pensamos que las cosas conseguidas en Egipto son bendición, pero nos traen los peores dolores de cabeza. Sí. Otra vez, nos traen los peores dolores de cabeza. Es tiempo de ser honestos y no creer a lo que provee Egipto, sino esperar la promesa de Dios. Pastor, ya llevo esperando 5 años. Pues es que estás en Egipto y en Egipto Dios lo bendice. Faraón mismo se enfermó. Y entonces a Faraón le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vete, ya vete. Bueno, vámonos, no, vámonos. Mujer, vámonos. Tráiganse todo lo que nos dieron. ¿Qué le habían dado? Burros, vacas, siervos y criadas. Bueno, pues ya, fue de bendición. Ya lo caído, y aquí estamos.
bueno, ya nos salimos, pero mira, hicimos buen dinerito. Ya. Sucedió que entonces, años después, Abraham tuvo una de las peores peleas con su sobrino, Lot. Porque las vacas de Lot y las vacas de Abraham no pueden estar juntos. ¿De dónde le sacaron las vacas? De Egipto. Y entonces el sobrino, que era como su hijo, se separó por causa de lo que sacó de Egipto. Estaba viendo hace unos días las noticias, no sé si usted vio, no es novedad, y dice que en la franja de Gaza había bombas otra vez. Sí. ¿Se acuerdan? En la franja de Gaza había bombas otra vez. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues no queda bendición. No queda bendición. ¿De dónde sacó la mujer? De Egipto. ¿A qué fue Abraham? A causar problemas a Egipto. Sacó una mujer de Egipto. Y dice que Abraham se trajo una mujer de Egipto, tuvo un hijo con ella que se llamaba Ismael. Hasta el día de hoy los musulmanes descendientes de Ismael y los judíos descendientes de Isaac tienen conflicto por causa de Abraham. ¿Estamos hablando mal de Abraham, pastor? No, Dios nos libre. ¿Sabes qué es lo que queremos hacer con esto? Que Dios nos mostró en la Biblia para que aprendamos. Es un ejemplo. Dios no está hablando mal de Abraham. Dios no está sacándole, como decimos en México, los trapitos al sol a Abraham. No, Dios nos está mostrando para que no se nos ocurra ir a Egipto. Para que no se nos ocurra, y voy para allá. Para que no permanezcamos si es que estamos en Egipto. Y a partir de hoy tengamos una vida de altar. A partir de hoy tengamos una vida de transformación en nuestra vida para comprometernos con lo que Dios prometió, porque a todos ustedes Dios les ha prometido algo. Entonces Dios está haciendo algo. No queremos hablar mal de Abraham. Los mismos libros nos registran ¿para qué? Para saber dónde estamos parados. Ahora no queremos exhibirlo a usted y decirte, ay hermano, tú estás en Egipto, miren, acúsenlo. No, cada quien sabe su condición. Y también, tal vez hemos tomado decisiones de ir a Egipto cuando Dios no nos dijo. Abraham seguía siendo llamado el padre de la fe, aún con su Egipto. Porque Dios no veía los sucesos de ahí. Dios se acordaba de la promesa que hizo cuando lo llamó. ¿Cuántas veces nosotros nos llegamos a Dios y volvemos a caer por alguna razón? En cualquier vicio, cualquier razón, y nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, yo no quería hacer eso, perdona. Si usted me dice, pastor, yo no lo he hecho, todos lo hicimos. Y vamos clamando, y decimos, Señor, por favor, ofendí tu espíritu, dije lo que no tenía que decir. Tal vez no me comporté como tenía que comportarme, tal vez no hice lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué dice Dios? Bien. Ahí está nuevo, borrón y cuenta nueva. ¿Y sabes qué sigue? Sigue lo que te prometí. Acuérdate lo que te prometí. No me hables de ayer. Dice que Abraham siguió siendo llamado el padre de la fe a pesar de que lo hizo. A pesar de que tuvo un hijo fuera del matrimonio y hasta el día de hoy hay un problema. Y dije algo. Por culpa de Abraham. Pero hoy quiero corregirlo, supe lo que decía. Por culpa de Abraham. No fue culpa de Abraham. Hay un plan incluso para esa gente. Hay un plan para los musulmanes. No fue culpa de Abraham. Fue una mala decisión y hoy día Abraham está en la presencia de Dios y Dios no se acuerda de eso. Tanto es el amor de Dios por Abraham que a los mismos musulmanes hemos sabido que el mismo Jesucristo se les presenta. Y Dios ama a los musulmanes que no tienen a Cristo. ¿Cuántos acá tienen a Cristo? Amén. Si Dios ama a esa gente que no tiene a Cristo, Dios te ama. Hermanos 12:12. Mientras esperen en el Señor, ¿cómo están esperando hoy? Muéstrense alegres. El apóstol dice, muéstrense alegres, no vengan tristes. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes, alegres y pacientes. Y
cuando oren al Señor, otra vez altar, muéstrense constantes. El apóstol da una cita que me la tengo que marcar aquí en la frente, o en el refrigerador, o ahí donde te maquillas, siga con Pilar, ponlo ahí, Romanos 12:12, o en tu refri, y di tres cosas. Una, tengo que estar alegre. Dos, tengo que ser paciente, y mi altar constante. Dile, alegre, paciente, y altar constante.